Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Entrenos. En el día de hoy vamos a hablar sobre un caso de emprendimiento de éxito en el ámbito del fitness y para ello pues he querido contar con un amigo mío como es David de Ponte. Os lo presento, él es el fundador de la comunidad fitness de Full Músculo. Bueno, pues está atendiendo y divulgando mucho contenido muy interesante sobre el fitness y hace también asesorías online tanto a personas de Latinoamérica como de España. Ha empezado a divulgar poco a poco y ha llegado a tener pues ahora muchísimos seguidores y es una plataforma de referencia con la que he tenido la verdad que el honor de poder colaborar con ellos y ha sido todo un placer. Y hoy pues se cambian un poco las tornas. Ahora el entrevistador soy yo y el que suele entrevistar pues va a ser el entrevistado. Así que os presento a David de Ponte. David, muchas gracias por participar hoy conmigo aquí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Excelente, Ernesto. De verdad que muchísimas gracias a ti porque, bueno, de verdad que para mí es una oportunidad siempre de exposición, ¿no? También a través de las redes sociales y es un honor para mí justamente estar intercambiando estos roles porque, como tú bien decías, solía ser al revés, ¿no? Tienes, de hecho, un par de episodios en la primera temporada del podcast fitness de Full Músculo y de verdad que ha sido un placer haber colaborado durante esa primera temporada contigo y un honor estar aquí hoy. Genial, me ha parecido justo porque la verdad que no sé, a lo mejor no se aprecia el trabajo oscuro que hay a la hora bueno, de llevar una plataforma arriba, porque al final tú eres el que entrevista, pero nadie sabe el trabajo que tú has realizado para estar ahí. Entonces, antes de nada, me gustaría, David, bueno, que explicaras un poco a la gente que nos está escuchando qué es Full Músculo. Vale, bueno, para poderte explicar qué es Full Músculo tendría que regresarme al año 2011 más o menos, porque básicamente es cuando nació todo. Y la realidad es que nació por una necesidad, ¿no? Yo no quería trabajar para alguien más, sino lo que quería era emprender. Y de allí pues surgió en ese momento la idea de comprar algunos suplementos desde Amazon. Yo vivía para ese entonces en Venezuela y simplemente comencé a venderlos a mis amigos y en el gimnasio donde entrenaba. Y pues a partir de allí me di cuenta de que tenía salida, de que realmente había personas interesadas en comprarme y empecé simplemente a importar suplementos y de allí nació el dominio como tal de fullmusculo.com. En realidad nació como una simple página web súper sencilla, de hecho puedo buscarla y luego mostrarla para que vean cómo se veía en ese entonces, desarrollada por mí con un par de imágenes y se dedicaba netamente a la venta de suplementos. A día de hoy, pues posiblemente no sea tan pro suplementos. Tú me conoces muy bien en ese aspecto. No soy tan pro de los suplementos, a pesar de que todo nació desde allí. Pero esa es básicamente la historia de donde nació todo. A día de hoy, pues es totalmente distinto. Es una comunidad como tal, donde se divulga desde la evidencia científica, donde han colaborado más de 60 profesionales como tú mismo, que has pasado por allí también colaborando en la web, en el podcast y en el canal de YouTube. Y básicamente es eso, es una red de colaboración de muchos profesionales que llegan aquí y comparten todos sus conocimientos pues a través de nuestras redes sociales donde ya estamos rozando el millón de seguidores porque tenemos presencia no únicamente en el Instagram, sino también en YouTube, en Pinterest, en un montón de redes sociales que bueno, ya luego cuando nos iremos metiendo más en materia puedo contar un poquito también de lo que sería la distribución de contenido. Uh -huh. La plataforma Full Músculo, David, está, digamos que atendiendo a nivel de asesorías online, ¿no? Esto es un servicio que yo creo que ha evolucionado bastante y hoy en día pues ya hay bastantes personas que acuden a ese tipo de servicio online. Pero también hay gente que es reticente, ¿no? Que no le ve cabida, ¿no? En el entrenamiento. Entonces, me gustaría que tú le explicaras a esa persona que no entiende cómo es posible entrenar de manera online. Me gustaría que nos dijeras cuáles crees que son las ventajas de que una persona acuda a un servicio online para entrenar. Mira, yo creo que el problema está, Ernesto, en que básicamente se ha hecho mucho daño porque en el pasado se hacía mucho el famoso, bueno, y no únicamente en el online, sino también en la parte presencial se hacía mucho el copy-paste, el copia y pega. Entonces, básicamente tú veías una dieta o un plan de entrenamiento y te dabas cuenta que no estaba totalmente personalizado.
De hecho, yo antes de empezar a ofrecer asesorías online con un equipo de profesionales, yo me quise meter mucho en otras asesorías de otros profesionales para ver cómo ellos lo estaban haciendo. Y realmente me di cuenta de cosas realmente feas que se hacen en ese mundo de las asesorías. Y yo creo que eso es lo que genera un poco el rechazo, ¿no? Ujú, Eso por un lado. Y por otra parte es porque la gente está acostumbrada todavía a cosas tangibles, ¿no? Las personas que se asesoran, por ejemplo, con nosotros a día de hoy, pues serán, en media, tendrán edades entre los 30 y 45 años. Entonces son básicamente, es una edad que todavía está acostumbrada a las cosas tangibles. De ujú. repente ya cuando vayamos quemando generaciones y vengan las generaciones pues de mis hermanos que son mucho más pequeños, de tu hijo, pues serán generaciones más adaptadas a los servicios online y para ellos no les creará tanta fricción, por lo menos de entrada. Entonces yo creo que mientras se vayan venciendo esas dos cosas, mientras por un lado los profesionales vayan ofreciendo un mejor producto porque cada vez hay más competencia, que eso es un beneficio para todos. Muchas veces la gente lo ve como una desventaja, pero yo lo veo en realidad como un beneficio porque justamente le abre la mente a todas esas personas que antes tenían un rechazo al asesoramiento online. Ujú. Entonces, a medida que vayamos por un lado ofreciendo un mejor servicio y por otro lado, pues vengan generaciones que estén más adaptadas al servicio online, yo creo que va a ser mucho más fácil. Y teniendo en cuenta, ya esto te lo dejo, bueno, lo dejo como una pincelada, pero teniendo en cuenta que ahora se viene todo esto del metaverso, que vamos a vivir prácticamente en un mundo tridimensional donde va a poder haber interacción entre ambas personas a pesar de no estar en un mismo espacio físico, yo creo que esto va a incrementar incluso mucho más el valor de lo que a día de hoy se puede llegar a ofrecer en una asesoría. Sí, sí, sí. Yo realmente creo que el servicio online al final es una herramienta más al alcance de los clientes, ¿no? Que tienen una alternativa de calidad, porque es lo que dices tú, a lo mejor sí que hubo mala praxis en algunos casos a este nivel online, ¿no? Yo, en mi opinión particular, creo que el entrenamiento online está en un nivel en el que a lo mejor un entrenamiento personal presencial no está al alcance de todos a nivel económico. El entrenamiento online es algo que está un poco más asequible a nivel económico, pero no deja de perder calidad. Quizás para una persona que vaya a comenzar de primeras, pues sí que hay alguna carencia, porque al final lo presencial siempre es más rico y más completo. Pero una persona que ya tiene un mínimo de base, un asesoramiento online quizás te permita más flexibilidad a la hora de realizar un seguimiento y que la persona tenga un plan a la hora de entrenar, que hay muchas personas que van a los gimnasios sin plan, hacen entrenamientos muy, digamos, intuitivos, es decir, no tienen como objetivo. Por eso muchas veces quizás no terminan adheriéndose al entrenamiento. Creo que este servicio tiene mucho futuro y que tiene mucha cabida. En tu caso, David, con tu plataforma de Full Músculo, ¿cuál es el perfil? Tú me has dicho 35, 40 años, más o menos que anda ahí, ¿no? El perfil de edad de cliente. ¿Qué es lo que suelen buscar? ¿Qué objetivo te piden cuando acuden a ti? Mira, en su mayoría, bueno, en realidad el rango de edad estaría en torno a eso, ¿no? 30, 45 años, pero Uh sí -huh. que tenemos pues personas más jóvenes. De hecho, tenemos un chico que tendrá 18, 19 años y tenemos personas incluso mucho más mayores, ¿no? Cerca de los 60 incluso. Generalmente vienen por la pérdida de peso también, teniendo en cuenta de que hay unos retos que hicimos los 2 últimos años que se han hecho muy famosos y muy conocidos, que son retos exclusivamente para la pérdida de grasa. Entonces la mayoría de la gente parte de allí, de ese reto y luego se quedan con nosotros asesorándose. Uh -huh. Yo diría que la ventaja principal de asesorarse de forma online con un profesional, sea de la nutrición o del entrenamiento, es que básicamente lo que tú dices, ¿no? Obviamente tienes al alcance esa persona, no 24/7, porque obviamente depende del horario y del uso horario de ese profesional, pero sí que lo tienes más al alcance que si únicamente te tienes que dirigir a esa persona a una consulta una vez por mes, si fuese presencial. Que eso es lo que muchas veces la gente no compara. Por ejemplo, nosotros ofrecemos Claro. un servicio al cual tú accedes a través de un chat privado, te hacemos revisión de técnica con vídeo. O sea, es obviamente un seguimiento mucho más cercano porque lo tienes allí día a día. Cuando tú te vas y te asesoras con un profesional de la nutrición, tomas una cita presencial una vez al mes.
Exacto. Entonces, claro, ¿qué sucede entre cita y cita? Pues obviamente tú te vales con las herramientas que te haya dado ese profesional Ujú. eh, durante esa, durante esas citas. Sí, sí, sí. Al final, con el servicio online, yo creo que te aseguras un mayor seguimiento que si es presencial. Una pregunta difícil, David. ¿Cómo definirías al programa de entrenamiento de full músculo? ¿Cuáles son los pilares en los que te basas a la hora de ofrecer ese servicio online de calidad que ofrecéis? Mira, básicamente yo siempre lo he planteado y de hecho está dibujado en la página web, en la parte de las asesorías, como una especie de despegue de un avión, ¿no? De las distintas fases. La fase pues, en la cual está en pista, luego la fase en la que despega, luego la fase en la que vence toda esa resistencia y luego la fase de crucero. Esto lo hemos definido así junto con el equipo porque básicamente es a lo que se enfrenta un asesorado cuando se inicia con nosotros, ¿no? Esa fase de resistencia, la primera fase, cuando un avión despega es la más difícil, de hecho es la más peligrosa, ¿no? Tienes que vencer la gravedad, tienes que vencer la resistencia del aire y a partir de allí pues entras en esa fase de despegue donde vas cogiendo velocidad, obviamente si hay mal clima habrá turbulencia, todo eso más o menos es lo que se enfrenta también un asesorado en esos primeros meses de asesoría. Estás prácticamente en contra de hábitos que traes de muchos años, porque la mayoría de las personas que llegan a nosotros cuando quieren perder peso o quieren perder grasa corporal, lo hacen pensando en recuperar su salud y básicamente la han perdido por muchos años de malos hábitos. Entonces estás luchando contra esas costumbres, contra esos malos hábitos y eso obviamente ofrece resistencia. Entonces lo que yo siempre le explico a nuestros asesorados es que hay que llegar a esa fase de crucero donde uno va en el avión, no sientes prácticamente nada, que sí, que habrá una que otra turbulencia, pero ya tú tienes las herramientas y prácticamente tal como un avión vas a ir en piloto automático, porque es la realidad, un avión cuando va en su fase de crucero va en piloto automático, los pilotos prácticamente ni intervienen en esa fase y eso es es allí a donde queremos llegar, porque como yo le explico a todos los asesorados, básicamente lo que nosotros buscamos es que primero entender de que esa persona no va a estar toda la vida asesorándose ni con nosotros ni con ningún otro profesional. Eso yo creo que es una realidad que hay que afrontar. Entonces, el hecho está en nosotros darle todas esas herramientas para que una vez llegada esa fase de crucero, pues se puedan valer por sí mismos, puedan realmente ir en piloto automático y en caso tal de que tengan que afrontar una tormenta, pues tengan las herramientas para afrontarla, para afrontar esa turbulencia y continuar con su camino. Básicamente nos enfocamos en tres pilares, en el pilar de la nutrición, el pilar del entrenamiento y el pilar del descanso, que yo creo que es vital, que muchas veces lo dejamos de lado e influye muchísimo en todo lo que es el tema de la pérdida de grasa para quien quiere perder peso y también del aumento de masa muscular, ¿no? Para quien tiene ese otro objetivo. Entonces, básicamente es una estrategia global. Yo, de hecho, siempre les explico a los asesorados que no se están asesorando con un profesional, ni siquiera con dos profesionales, sino al final se están asesorando con tres profesionales porque yo me involucro en todo el proceso. Siempre van de la mano de una nutricionista, siempre van de la mano de un entrenador y siempre van de la mano conmigo, que estoy allí presente también a lo largo de todas esas etapas. Entonces, es una asesoría integral que va siempre de la mano, la evidencia científica, apostando siempre de esos tres pilares antes de empezar a poner cosas encima, ¿no? Tú sabes, la famosa analogía del taburete, que si le empiezas a meter encima suplementos, pues obviamente si no tienes bien fijas las bases, todo lo que metas arriba se va a caer. Entonces, es básicamente la filosofía de nuestras asesorías. Genial, genial, David. Mira, ahora hablando un poco y orientando esta pregunta a las personas que puedan estar interesadas en emprender en el mundo online, porque es algo, una oportunidad que está al alcance de cualquier persona y seguramente haya gente que está pensándose en lanzarse, ¿no? Me gustaría que nos dijeses, David, cómo es el día a día tuyo a la hora de gestionar al final es una empresa online, ¿cómo es ese día para mantener el nivel y la frecuencia de divulgación que tenéis? ¿Cómo es tu día a día, David? Mira, básicamente, bueno, a día de hoy tengo un equipo que me apoya, ¿no? Tengo diseñadores, tengo editores para la parte del podcast, pues tengo también el equipo de nutricionistas, entrenadores y tengo la editora de la web también. Y a día de hoy es mucho más fácil, aún así me gusta involucrarme porque es lo que en realidad disfruto, ¿no? Involucrarme en todo el proceso, en la generación de contenido, en la creación de contenido, también en la edición del contenido y me sigo involucrando a muchos niveles.
Sin embargo, pues a día de hoy va a depender también generalmente los lunes suelen ser un poquito más ocupados, pero básicamente le dedico unas 3 4 horas al día, suele ser suficiente, por lo menos para seguir avanzando en la dirección que hemos planteado, ¿no? A día de hoy con equipo. Sí, sí es verdad que en el pasado yo era la típica estructura donde yo era todo, donde yo era el que lo hacía todo, desde el que generaba el contenido hasta el que lo posteaba. Y la verdad es que aún así lo disfrutaba bastante porque era lo que me apasionaba. De hecho, recuerdo noches de quedarme hasta la madrugada redactando artículos para la web, pero realmente era lo que disfrutaba, realmente tenía el propósito claro de que eso era de lo que quería vivir y yo creo que allí es donde te cambia todo. O sea, si tú tienes el propósito claro de lo que quieres lograr, no va a importar lo que te cueste llegar allí. Yo pasaba pues madrugadas escribiendo, recuerdo que dejaba de salir de fiesta con mis amigos por quedarme trabajando y claro, a día de hoy ya son prácticamente 10 años, se cumplieron este año de estar trabajando detrás de eso y ahora es cuando tiene sentido muchas de las cosas que en el pasado suponían cierto sacrificio, que para mí no lo eran porque era lo que en realidad me gustaba, ¿no? También que como te mencionaba he tenido que pivotar muchas veces porque si bien comencé vendiendo suplementos, luego pasé a vivir únicamente de la publicidad de la página web, que eso en su momento pues daba lo suficiente como para poder vivir y ya a día de hoy pues sí me he diversificado un poco más. Entonces, yo creo que lo importante de todo esto es, primero, tener el propósito claro, que eso es lo que me ha definido a lo largo de estos 10 años. Y lo segundo es no tener miedo a, primero, equivocarse y no tener miedo a pivotar. Porque si yo de repente no hubiese dejado de vender suplementos, porque en 2013 la situación económica del país pues era demasiado grave y ya prácticamente estaba poniendo dinero en mi bolsillo para poder costearme los suplementos, para venderlo y prácticamente estaba vendiendo a pérdida, si yo no hubiese sabido pivotar, pues obviamente hubiese quedado todo allí, no hubiese llegado donde estoy hoy. Entonces he pivotado muchas veces a lo largo de mi vida, nunca he dejado de invertir en formación, nunca me ha dado miedo a invertir en información y yo creo que ahí es donde está la clave. Y saber también a quién uno tiene como referencia y siempre estar renovando esa referencia que uno tiene, porque si bien hace 10 años mi referencia era de repente un bodybuilding.com, que era el reconocido a nivel mundial como venta de suplementos, a día de hoy mi referencia no es esa, mis referencias serán otras. Claro. Entonces yo creo que lo importante es ir pivotando. Y de hecho, bueno, si quieres, mientras yo busco aquí, porque tengo la estructura que yo utilizo para poder publicar, porque por eso te mencionaba de que Sí. eh, no únicamente trabajamos en Instagram, sino que yo creo que lo que ha hecho sostenible esto a lo largo del tiempo es que hemos trabajado en muchas redes sociales. Porque, y te lo explico rápidamente, porque en el 2015 me cerraron una página de Facebook con casi medio millón de seguidores. En, en 2017 me volvió a suceder. Entonces, claro, en ese momento, luego en 2018, Google cambió sus políticas con respecto a las páginas de salud y de dinero, y eso me afectó muchísimo la parte de búsquedas orgánicas. Y pues básicamente son golpes que si no has aprendido a diversificar, si hay una persona hoy en día que nos esté escuchando y únicamente se enfoca en Instagram, le diría que tenga mucho cuidado porque el día de mañana Instagram no va a ser lo que es hoy. Así como hoy vemos a Facebook como algo pues allí relegado en el pasado, Instagram va a pasar lo mismo, es inevitable. Se va a ver pues obviamente desplazado por otras nuevas tecnologías. Y mira, no sé si se va a llegar a ver, pero es básicamente la estructura que utilizo partiendo de un simple post para el blog. Sí. eh, Parte desde allí se extrae todo el contenido para las redes sociales, infografías que van para Pinterest, los audios que van para el podcast, los vídeos que van para YouTube. Ujú. Entonces, simplemente tener una planificación para que realmente puedas diversificar y puedas estar posteando en 3 o 4 por lo menos redes sociales para que no dependas únicamente de una. Ah. Con el tiempo has conseguido crear un sistema de trabajo que al final pues, seguramente consigas pues, ser más efectivo, ¿no? Cada vez que sea más mecánico el trabajo. Has dicho que lleva 10 años. Yo no sabía que llevaba tanto tiempo la plataforma. Pensé que era menos. Imagino que, claro, has dejado de hacer muchas cosas. Al principio decías que, bueno, esto es tu pasión, ¿no? Y que no te costaba porque lo hacías porque querías y te gustaba.
y dejabas de hacer otras cosas a lo mejor, ¿no? Durante todo este proceso, durante todos estos 10 años, ¿has pensado alguna vez en dejarlo o en que estabas perdiendo el tiempo y querías ya cambiar el chip y ir por otro lado o no? ¿O lo has tenido siempre Muy, claro? no, muchísimas veces, sí, ahí sí te soy totalmente sincero y muchísimas veces he pensado en dejarlo, en que no aguanto más, no quiero seguir, o en cambiar también de estrategia, ¿no? En abandonar lo que haya estado haciendo en ese momento y no de desistir. Pero por eso yo te mencionaba el tema de pivotar, porque básicamente lo que hoy la mayoría de las personas pues puedan conocer como full músculo básicamente tendrá 2 años como mucho, porque si voy atrás en el tiempo fue una tienda online de suplementos desde 2011, desde que empezó, hasta finales de 2013. Pudiésemos estar hablando hasta mediados de 2014. Desde 2014, básicamente hasta 2018, fue básicamente un blog, o sea, destinado simplemente a la divulgación a través del blog. De hecho, las redes sociales eran básicamente de muy poca divulgación y más bien mucho entretenimiento. Eran cuentas de mucho meme, muchos vídeos, Sí. y realmente digamos, ese último pivot que hago hacia la divulgación realmente a nivel basado en evidencia, trayendo profesionales, el podcast, el canal de YouTube y toda la exposición, ha sido de 2 años. De hecho, exactamente en noviembre del año 2019 es que empiezo el podcast. Entonces, básicamente, lo que a día de hoy cualquier persona que nos escucha pueda ver reflejado en las redes sociales o en la página web de lo que es Full Músculo, básicamente pudiésemos estar hablando de 2 años nada más. Ujú. Pero el nombre de dominio, el fullmusculo.com como tal, nació sí ya hace 10 años, en octubre del 2011. Ya, ya, ya. David, ¿qué consejos le darías a una persona que quisiera emprender en el mundo online, en el ámbito del fitness? Mira, yo primero, si es en el ámbito del fitness, primero que tenga muy claro su propósito, porque es una relación amor-odio. Por eso te decía, si te soy sincero, han habido muchas ocasiones en las cuales he querido abandonar. O sea, eso es innegable. Han sido 10 años y realmente sí que han habido muchas ocasiones en las que he querido dejarlo todo. Entonces, pero como he tenido muy claro mi propósito, siempre me he mantenido perseverante. Es importante también entender que en el error es donde realmente se progresa, ¿no? Muchas veces apostamos a querer hacerlo todo bien, toda la perfección, pero lamentablemente que cuando estamos haciendo las cosas bien, nos acomodamos y realmente en el mundo en el que vivimos hoy, la comodidad es únicamente regresión. Pasa un poco como en el entrenamiento, ¿no? Si te quedas repitiendo y repitiendo el mismo entrenamiento sin progresar, te estancas. No vas a ir a ninguna parte. Lo mismo sucede en el mundo de hoy. Yo incluso me atrevería a decir que peor, porque el mundo se sigue moviendo y el mundo avanza y la tecnología avanza cada vez más rápido. Entonces, básicamente nos estamos quedando estáticos y vamos incluso retrocediendo cuando nos acomodamos y cuando creemos que estamos haciendo las cosas bien. Entonces, yo estoy 100% seguro de que en el error, en esos fallos donde muchas veces nos frustramos, es cuando realmente podemos crecer y es cuando generamos esos puntos de inflexión que nos hacen verdaderamente dar ese salto que de otra forma no hubiésemos sido capaces. Si yo no hubiese tenido, por ejemplo, el contratiempo de los cambios en la regulación de Google con el famoso Medic Update, que era que pues tenían reglas un poco más estrictas para páginas de fitness, de salud y de finanzas, yo nunca me hubiese atrevido de repente a dar la cara en las redes sociales, de exponerme en las redes sociales para hacer entrevistas, para traer profesionales, nunca hubiese sucedido. ¿Por qué? Ujú. Porque estaba muy cómodo en lo otro. Entonces, mi recomendación es básicamente que se acostumbren a fallar, porque el fallo siempre va a estar allí, que tengan el propósito muy claro y sobre todo, como tercer, último tip, porque veo, de hecho te lo comentaba, ¿no? Muchas veces veo personas únicamente enfocadas en las redes sociales, en este caso en Instagram o en TikTok, da igual, que hagan una lista de emails, porque el día de mañana TikTok no va a existir, el día de mañana Instagram no va a existir y lo único que tú vas a tener para poder contactar con esas personas es una lista de email. No necesitas página web, lo puedes hacer con un Excel, simplemente con cada persona que te contacte, nombre, apellido e email. Y Ujú. así el día de mañana tú tienes forma de contactar con esos 1000 seguidores, con esos 500, con esos 10.000, con los que sea. Muy bien. Has dicho que me ha gustado la frase, esto está totalmente de acuerdo, en el error está el progreso, ¿no? Y para evolucionar hay que fallar, hay que tener errores, ¿no? Me gustaría que nos dijeras, David, cuáles han sido los errores que no volverías a cometer.
Mira, que no volvería a cometer, no, no estoy seguro porque hay mucho que los he cometido varias veces y de verdad que resumirte en errores 10 años de trabajo sería bastante difícil. Yo creo que el principal error es que no volvería a cometer, que estoy seguro que no volvería a cometer sabiendo lo que sea a día de hoy, es querer hacerlo todo yo. O sea, yo era, por eso te decía, en la típica estructura piramidal, donde yo era el que hacía básicamente el que cumplía todas las funciones. Y realmente cuando uno quiere escalar, sí que al principio hay que hacerlo todo uno, pues porque obviamente no te lo podrás permitir, pero hay formas, hay estrategias. Yo tenía la suerte, o tengo la suerte de ser venezolano, me apalanqué mucho también en esa suerte de ser venezolano, porque en ese momento en el que yo estaba emprendiendo, había una diferencia brutal entre lo que se pagaba fuera con lo que se pagaba dentro de mi país. Ya a día de hoy, de repente, es mucho más cercano, ¿no? Pero, pero en ese momento, de repente, una persona que te llevara a las redes sociales, una persona que te hiciera de diseñador gráfico, pues te podía costar una décima parte de lo que te costaba un profesional en otro país. Entonces, apalancarse de esas cosas es lo que en su momento me sirvió para poder derivar trabajo. Entonces, yo le diría a la persona que de repente se está haciendo 1.500 o 1.000, que es preferible dejar de percibir un poquito, pero derivar trabajo en otra persona, porque eso es lo que te va a permitir a la larga poder escalar el negocio. David, hay muchas personas, como te dije al principio, que digamos que en el mundo online tiene una parte buena que es que, bueno, es una herramienta más y una alternativa más a ofrecer en este mercado del fitness, pero tiene una parte mala que está al alcance de cualquiera. Quiero decir que cualquier persona puede ofrecer servicios online, ¿no? Entonces, me gustaría que ahora, enfocándolo un poco a esos posibles clientes de asesoramiento online, de entrenamiento personal online, que les dieras unos consejos o qué les dirías para que esas personas pudieran fiarse del servicio online que están viendo en una publicidad que pueda surgir pues, en Instagram o en Facebook. ¿Qué les dirías para qué pautas les darías para que tengan garantías y se puedan fiar de que el servicio online al que van a acudir es profesional? A la persona que busca la asesoría, Eso te es, refieres. sí. Mira, realmente es difícil porque, claro, al final tú una cosa ves en las redes sociales, ves en el Instagram y luego cuando adquieres ese producto o adquieres ese servicio, puede ser muy distinto de repente a lo que te venden, ¿no? Lamentablemente las redes sociales tienen ese sesgo, que al final tú muestras lo que quieres. Si tú eres el profesional vas a mostrar obviamente los éxitos, no vas a mostrar esas personas que no han conseguido ese éxito, que han fracasado en el camino con tu asesoría, porque yo sí te puedo decir, en los años que tenemos de experiencia asesorando personas, pues obviamente no todo el mundo consigue su objetivo y es normal. Yo siempre le digo a los asesorados y se los repito siempre, la parte fácil la hacemos nosotros, los profesionales, la parte difícil la hacen ellos, que son los que ejecutan. Entonces, mira, hay una analogía que sí te pudiera dar, que de hecho la aprendí a los golpes, y es que yo por lo menos a día de hoy, si me tuviese que mudar de piso, si me tuviese que mudar para una casa, lo primero que haría no sería preguntarle al que me está vendiendo la casa. Lo primero que haría sería preguntarle al vecino que está pues, al lado o cerca de la casa a la que estoy comprando. ¿Por qué? Porque básicamente la persona de la inmobiliaria me va a decir todo lo bueno, no me va a hablar de las cosas malas, si tiene fallo la estructura, si hay fallos en la zona, si hay algún problema con algún vecino, no me lo va a decir porque lo que quiere es vender y quiere su comisión. Lo mismo sucede con los profesionales en cualquier ámbito, no únicamente en el de la salud y en el del entrenamiento, ¿no? Que te van a vender lo bueno, lo bonito, te van a mostrar las transformaciones increíbles, los procesos increíbles y todo lo bueno que ellos te ofrecen. Entonces yo me buscaría de alguna forma hablar con una persona que se haya asesorado con ellos. Así sea un caso de éxito, no importa, pero que te va a hablar realmente desde la experiencia de ese servicio. Entonces yo creo que esa sería la clave, intentar buscar a alguien que ya lo ha hecho. De hecho, a nuestras asesorías llega mucha gente referida por nuestros asesorados. ¿Por qué? Pues porque obviamente le comentan cómo es, cómo trabajamos y llegan de esa forma. Yo creo que es la mejor publicidad. Yo de hecho se lo digo siempre a nuestros asesorados. Mi objetivo es que ellos logren su objetivo, porque ellos son mi mejor publicidad. ¿Qué mejor publicidad puedes tener tú como profesional que alguien que haya sido obeso, que haya tenido sobrepeso, pues ahora no tenga sobrepeso y vaya pues con una confianza de puta madre y que vaya sin camisa a la playa? O
sea, eso al final la otra persona le va a preguntar, coño, ¿y qué has hecho Claro. tú? No, es que me he asesorado pues con Full Músculo, me he asesorado con Ernesto. O sea, al final eso es la mejor publicidad es esa, no es la que pagas en Facebook, que cada día es más cara. La mejor publicidad realmente la lleva puesta ese cliente que logra su objetivo. Ujú. Total. Entonces, básicamente, el consejo sería ese. Si puedes buscar a alguien que ha pasado por allí antes que tú, sería la mejor forma de saber si ese servicio va a ser para ti o no. Genial. Desde tu perspectiva, David, que tienes una plataforma de fitness ya muy consolidada y muy profesional, que yo recomiendo a todo el mundo que nos esté escuchando, eh, ¿por dónde crees que va el futuro del fitness a nivel online? ¿Cuál va a ser cuál crees que va a ser la evolución si es que la va a haber? Tú antes mencionaste lo del metaverso. Yo con esto estoy un poco perdido. Es algo que no entiendo todavía muy bien. Pero nos gustaría que la gente que esté escuchando, pues que nos explicaras un poco eso, desde tu posición, ¿cómo crees que va a ser la tendencia en este mundo? Mira, yo creo que va principalmente, Ernesto, de dos cosas. Lo primero es la colaboración. O sea, yo pienso que a día de hoy hay muchas personas en las redes sociales que ven al otro como una competencia. Y en realidad en las redes sociales nadie es competencia de nadie porque básicamente tienes a tu disposición en un teléfono móvil una estructura social de billones de personas. O sea, dime tú si tú y yo somos competencia. Para nada, en lo absoluto. Y aún menos cuando ves en las estadísticas, pues lo mal a nivel de salud que está la población y que va cada día a peor. Entonces, básicamente, cada día hay más clientes, cada día hay más personas con esa conciencia de que se puede entrenar y se pueden asesorar a nivel online. Entonces, no sé, ya no hay competencia, ya lo que tiene que haber es colaboración. De hecho, por eso, pues todos los años nosotros abrimos plazas para que vengan profesionales de fuera, para que colaboren con nuestra plataforma, lo vean como suya y lo utilicen como vitrina para exponerse al mundo. A día de hoy, pues hemos tenido casos de éxito como la de la psicóloga Teresa Terol, que ha colaborado con nosotros una Ujú. cantidad brutal de veces en el podcast. Tú has colaborado también en el pasado. Tenemos muchísimas personas que han venido aquí, han colaborado y les ha servido también como plataforma, como de arranque, ¿no? No esperar tampoco ese cambio de un día para otro, porque no va de eso, ¿no? Pero si bien de exponerse, yo creo que colaborar y exponerse es lo principal y va a ser el futuro, ¿no? De todo lo que es el fitness. Y lo del metaverso, a mí es algo que realmente me apasiona, pues soy muy tecnófilo, no sé si ese es el término, pero de hecho me vi toda la presentación de Mark Zuckerberg del metaverso y me estoy viendo una serie ahora mismo en Nat Geo también que va mucho del tema del futuro y tal. Y realmente creo que el futuro de las asesorías está allí, en que tú te pongas unas gafas, estés en tu casa, tengas al entrenador delante tuyo, ejecuten la rutina, él te corrija enfrente tuyo, te pueda, ya sea esa asesoría que parecía ser virtual hasta ahora, pero básicamente se basaba en vídeos, en mensajes de texto que tienen un delay, porque obviamente tú lo mandas y luego el entrenador lo ve, a que pasen a ser realmente más similar a lo que era una asesoría presencial. Entonces yo creo que allí es donde va a estar el poder realmente de toda esta tecnología que se viene. Y claro, estamos hablando de 5, 10, 15 años que todavía aún faltan, pero realmente creo que está allí, en que tú estés de forma presencial, así sea que estés en la sala de tu casa, pero que tú estés en un entorno donde primero te puedas exponer, porque hay mucha gente que le da miedo ir a un gimnasio por Sí. justamente la exposición, ¿no? Y la ventaja que nos da lo que es el metaverso es que básicamente tú te puedes vestir con un avatar en la cual pues básicamente no se ve tu físico, no te juzgan por tu apariencia física y que te dé la ventaja de poder participar en este tipo de actividades y que tengas obviamente el contacto directo, o por lo menos a través de la vista, de la presencia de ese asesor, sea nutricionista o sea un entrenador. Sí, 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 es muy interesante, la verdad, esto que estás comentando y creo que comparto que haya bastante espacio en el mercado para esto, porque como dices tú, al final es ofrecer alternativas a todo tipo de clientes y creo que esto va a buscarse el hueco fácilmente. David, tú con la plataforma de Full Músculo tienes una plataforma que es referencia en España y también en Latinoamérica y tú estás en contacto tanto con asesorados de Latinoamérica como de España. ¿Hay alguna diferencia a nivel, pues, por ejemplo, de formación, hábitos?
cultura deportiva o mitología que se hable sobre el entrenamiento? ¿Ves que hay alguna diferencia entre Latinoamérica y España o no en este Mira, la sentido? verdad es que se suele creer que somos muy diferentes, pero yo digo que básicamente somos muy similares. Al final, si te pones a ver, por ejemplo, Venezuela básicamente ha sido una mezcla de muchísimas razas, porque obviamente hubo mucha migración en la época de la guerra sobre todo, y el resto de los países de Latinoamérica es más de lo mismo. Entonces, tenemos muchas similitudes. Yo creo que nos hemos empeñado en compararnos y sobre todo en afincarnos en esas diferencias, pero realmente somos más de lo mismo. O sea, tampoco es que haya alguna una diferencia radical entre lo que hacemos aquí y lo que hacemos allá. Sí, si bien pues lo que puede cambiar es el clima, pero como puedes tener un clima cálido aquí, lo puedes tener allá, y como puedes tener un clima frío aquí, lo puedes tener allá. Entonces, Claro. básicamente yo diría que son pocas realmente las diferencias que nos puedan separar a unos y otros. Ujú. Sobre todo, supongo que, a ver, en Latinoamérica, porque a lo mejor habrá países que económicamente no tengan un poder adquisitivo tan alto, puede ser que, en tu opinión, el servicio de asesoramiento online tenga más clientes en Latinoamérica que en España o no. Mira, yo era lo que solía pensar de que primero por una parte que el problema era el precio, Ujú. y por otra parte de que pensaba que iba a tener más asesorados en países de repente primermundistas que de repente en países tercermundistas. Y al final me he dado cuenta que el problema nunca es el precio. El problema es realmente la prioridad que tenga esa persona para con su salud, ¿no? Si para esa persona su prioridad es su salud, créeme, porque lo he visto en muchos asesorados, y de hecho en mí mismo, porque he tenido pues, que invertir en temas de salud estos 2 últimos años, muchísimo dinero, pues porque he tenido problemas bastante serios de salud. Y cuando pasó a ser mi prioridad, porque ya obviamente era eso o nada, eh, ahí te das cuenta que básicamente el dinero no te importa. O sea, lo que te estén cobrando no te va a importar si es realmente tu prioridad. Claro. Entonces va un poco de eso. Yo veo muchas veces que los profesionales no le dan el valor suficiente a sus servicios por miedo a que la otra persona no le pague. Pero es que la realidad es que cuando tú sales allí a vender, cuando tú tienes una tienda de zapatos en Gran Vía, en Madrid, por darte un ejemplo, tú no puedes pretender de que todas las personas que pasen por frente a tus vitrinas te vayan a comprar. Si ese Mm. es tu pensamiento, ya quebraste. O sea, ya vas a haber fracasado antes siquiera de haber abierto las puertas. Entonces, entender primero eso. Y segundo, de que realmente cuando tú tienes una venta, en el no es donde empieza la venta. Si tienes el sí, ya lo tienes ganado. Si una persona entra sabiendo ya qué zapatos Nike quiere, ya esa venta no es tuya. Esa venta ya está hecha antes de que porque la persona fue a la tienda a comprar esos zapatos. Venta es realmente esa persona que entra por curiosidad y tú le terminas vendiendo unos zapatos cuando esa persona de repente ni siquiera necesitaba unos zapatos. Entonces, Mm. esa es realmente una venta. Entonces, entendiendo esas dos cosas, yo creo que es cuando realmente se puede llegar a vivir de lo que es el entrenamiento online, la nutrición online, sea cual sea la profesión que queramos exportar, digamos, al mundo online. De hecho, el caso de Teresa Terol, psicóloga amiga, es brutal porque de hecho ella lo experimentó, ¿no? Pasó justamente de hacer todo en la parte física, presencial, a dedicarlo únicamente al online. Y básicamente lo que le faltó fue tomar la decisión, más nada, porque básicamente no te falta ninguna otra cosa, ¿no? Es tomar la decisión y obviamente vencer esa resistencia inicial. Pero teniendo en cuenta, como te decía, las dos cosas, que no todo el mundo que te sigue en las redes sociales te va a comprar, ni mucho menos. Si tú montas una tienda a día de hoy, pues olvídate de que cada persona que va a tu vitrina te va a comprar lo que tú vendas. Será Mm. un porcentaje, y ese porcentaje pues va a variar también dependiendo de la necesidad de ese producto, de la prioridad que tenga esa persona de ese producto. Ujú. Bien, David, pues para terminar un poco esta charla que estamos teniendo, me gustaría que le dijeras a las personas que están pensando en emprender a nivel online, desde tu posición, que les dijeras, teniendo en cuenta todo el proceso que tú has pasado para llegar a tener esta plataforma de éxito, tres palabras que definan el camino, es decir, como los tres tips que les darías, muy reducidos, si puedes en una palabra mejor, aunque sé que es difícil,
tres adjetivos que definan cómo emprender y tener las mayores probabilidades de éxito posible. Mira, si tuviese que resumirlo en tres palabras, yo creo que las tres palabras serían colaborar, colaborar y colaborar, porque a día de hoy es más difícil que nunca crecer en las redes sociales y muchísima gente se llega a frustrar. En el pasado yo recuerdo que con que te mencionaran en una historia ya podías tener 1.000 seguidores prácticamente de la noche a la mañana. Era muy, muy fácil crecer en Instagram. A día de hoy es muy, muy complicado. Los inicios Facebook fue igual. Facebook en sus inicios era muy, muy fácil crecer. Ya luego, pues a día de hoy es prácticamente imposible, sin imposible. Tienes que tener una estrategia muy clara. Por eso yo creo que a día de hoy, y es lo que justamente lo que está promoviendo Instagram con los en vivo colaborativos, con ahora los posts colaborativos, con los reels colaborativos, con los stickers para colaborar, ¿no? Para invitar a otra persona a hacer algo de lo que ya tú o algo que ya tú has hecho. Entonces, básicamente sería eso. Y que hay plataformas como la nuestra, por ejemplo, que está abierta a que los profesionales vengan año tras año. Yo sí que todos los años me dedico a elegir eh, precisamente qué profesionales quiero y no quiero. Hay muchísima gente que me contacta para colaborar con nosotros, pero yo sí que soy ahí un poquito detallista, ¿no? En el tipo de profesional que quiero que colabore con nosotros, pero no somos la única plataforma que está abierta a las colaboraciones. Hay muchísimas allí fuera donde puedes colaborar y exponerte, sea que te expongas a través de un episodio del podcast, a través de las redes sociales, nuestras colaboraciones, como te mostraba la estructura, ¿no? Parte de un post en la web y de allí se deriva pues a todas las redes sociales, terminan en Pinterest, en Instagram, en Spotify, en YouTube y que al final todo eso se renueva, ¿no? Todo ese contenido se reutiliza más bien y permanece esa mención, ¿no? Y al final es algo que te va a ir dando relevancia. Si eres un profesional que recién empieza en este mundo de las asesorías, pues que te haya mencionado un blog como el de Men's Health, el de as.com, el de Full Músculo, el de el que sea, el de Mundo Entrenamiento, que también tú has colaborado allí, Sí. pues obviamente eso te da cierta relevancia y te estás apalancando en alguien que está más arriba que tú. Y eso es de mucha, mucha ayuda. De verdad que si pudiera resumir todo en una palabra sería esa, colaborar. Genial, me encanta esta respuesta que has dado porque creo que mucha gente es reticente a colaborar y creo que en el mundo online, como tú has dicho, es el futuro, la colaboración. Es como que antes quizás al que le funcionaba una cosa se la quedaba y no la compartía. Precisamente en este mundo en el que estamos trabajando los dos, en nuestro ámbito del fitness, creo que somos de los pocos profesionales que más compartimos lo que sabemos, porque no suele pasar esto en otros ámbitos. Por último, David, me gustaría también que nos dijeras qué tienen que hacer las personas que estén interesadas en conocer tu plataforma, qué tienen que hacer para encontrarte. Vale, básicamente, bueno, como hay dos tipos de personas que seguramente estén interesadas, las personas que se quieran asesorar con nosotros o simplemente informarse, pues únicamente pueden ir a las redes sociales, nos van a encontrar, como les decía, en todas las redes sociales, en Spotify, en YouTube, en Facebook, en cualquiera, buscarnos siempre con el nombre de Full Músculo. Ya iba a depender de qué tipo de contenido les guste consumir, si son más de vídeo, pues YouTube, si son más de audio Spotify, si son más de imágenes Instagram y si son más de leer, pues el blog. Si quieren asesorarse, pues pueden contactarme por cualquiera de ellas o directamente por correo electrónico. Y por otra parte, ya si son profesionales de la salud, del entrenamiento, de la nutrición e incluso de la psicología y quieren colaborar en nuestra plataforma, pues básicamente me pueden escribir a través de Instagram y yo con gusto les estaré respondiendo por allí. Muy bien, David. No sé si hay alguna cosa o algún mensaje más que haya quedado ahí en el tintero y te gustaría decir. Mira, la verdad es que no. Yo creo que si pudiera dejar un último mensaje, Ernesto, sería es el de ser paciente. Muchas veces vemos en las redes sociales, muchas veces seguramente más de alguna persona seguirá lo que es esta comunidad y pensará que esto nació de la noche a la mañana o que es un éxito de un día para otro y realmente no, ¿no? O sea, bueno, justamente tú me decías que no sabías que esto tenía 10 años, llevaba 10 años trabajando en ello y pues es así. Muchas veces hay mucho trabajo detrás que realmente no lo vemos en las redes sociales. Estamos acostumbrados a que Hollywood nos vende pues el éxito en 45 minutos, en una hora, hora y media, lo que dura la película, y queremos eso, el éxito rápido y de un día para otro. Y realmente en la realidad, cuando vas y te lees personajes exitosos en la historia, te das cuenta que no es así.
que vas a caer una y mil veces, te vas a tener que levantar una y mil veces más. Y de eso, al final de eso se trata. Si no aprendes a disfrutar esos fallos, pues realmente el emprendimiento no es para ti. Sí, sí. Pues muchas gracias, David. Lo último que quería decir era que, bueno, que recomiendo a todos los que nos estáis escuchando que, como dijo David, que buscarais en esas plataformas por Full Músculo, porque tiene contenido muy interesante y son unos grandes profesionales. David, muchas gracias por participar hoy aquí en este episodio de podcast, de Entrenos. Como siempre, bueno, pues ha sido un placer colaborar contigo otra vez. Gracias a ti, de verdad, Ernesto. Un placer haber estado por aquí y bueno, enhorabuena con tu podcast y muchísimo éxito. Muchas gracias. Y a todos, muchas gracias por escucharnos en un nuevo episodio de este podcast de Entrenos. Os espero el próximo lunes con un episodio nuevo. Un abrazo a todos.